Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. 8 de la mañana en punto, un placer estar en este estudio, por supuesto que está ubicado en Metepec, y desde aquí se está generando el espacio de la sociedad por la plataforma de Comunicadores MX. Muchos temas que decir, no se diga ayer la manifestación que se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de algunos padres de familia que aseguran y señalan que no se le está suministrando el medicamento a sus hijos que tienen cáncer. Desafortunadamente, hoy hay una postura muy firme por parte del presidente de México en este tema. Desmienten que haya desabasto, desmienten que se haya cancelado el suministro de medicamentos a este hospital del niño y dan su postura y en pocas palabras dicen que están en una investigación porque el medicamento aseguran que se entregó de manera personal. E incluso acaban de decir ahorita en la conferencia mañanera que tienen evidencia de que el medicamento está en dicho hospital y que no se explican por qué no se entrega. De todo esto está ahí hablando el presidente. A ver si nos vamos rapidísimo, tocamos base en lo que está diciendo López Obrador, presidente de este país, sobre este tema de coyuntura y que ayer generó pues molestias a los usuarios del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La forma en que se agredió a esta mujer y nadie dice nada. Entonces, vamos a dar solución evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos los que están detrás moviendo la cuna. Leí hace 3 días, 4 días, un artículo que me llamó la atención de un columnista del Universal, donde una niña, un niño de 3 años, dice el columnista que por no ser atendido de su enfermedad de cáncer, decidieron irse del país, ¿sí? Y por culpa del presidente de México. A ver si no está por ahí el artículo. O sea, bueno, sí, un articulista, pero es un exceso. O sea, yo no estaba ni enterado. En donde supuestamente los padres extranjeros resuelven irse a su país porque allá sí el niño o la niña va a tener atención médica. Todo esto pues es motivo pues, está bien que tengamos diferencias. ¿Cómo dice? Sí, no sabía yo, además que cuando lo leí, porque me llamó la atención, pues lean, ¿no?, el artículo y díganme si esto es periodismo profesional, ético. Esas cosas, pues no, eso es lo mismo de ayer. Sí. Y lo vamos a seguir enfrentando. Nada más que si se tiene la conciencia tranquila, sí, si no está uno metido en negocios, si no hay contubernio, ¿sí?, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad
defiende uno la vida, pues no tiene uno por qué cambiar en nada. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas. Pues un poco de lo que está diciendo López Obrador, presidente de este país, en relación al tema de coyuntura generado, pues que sale un poco ahí a los medios y que buena parte ahí de lo nacional traen en sus primeras planas la manifestación de padres de familia en relación a que no hay suministro de medicamentos para atender el cáncer que sus hijos tienen. Dice López Obrador que no es cierto, que el medicamento está y que por una u otra circunstancia el hospital no lo está suministrando. Un breve resumen de, pues, son larguísimos ahí las intervenciones de López Obrador, y también por ahí le da un recargón a un columnista que pues, lo tacha de estar ahí haciendo ahí calificativos que no tienen sustento, aunque quizás uno no tendría por qué saberlo, pero recordar que aquellos que hacen columnas o artículos de opinión son esos precisamente, son opiniones, quizás citando a expertos o quizás la visión del periodista, pero son opiniones. Entonces, la columna es un género periodístico donde quien la escribe, déjeme ponerlo así, pues puede poner lo que se le dé su regalada gana y no se debe no se debe basar en hechos, digamos, es su opinión. Como podría ser en esta mañana Valle de Toluca, que el cielo todavía no está despejado. Yo podría decir de que esta mañana en el Valle de Toluca, específicamente en Metepec, hay un cielo esplendoroso y con un sol extraordinario, pero pues es mi opinión y mi visión de las cosas, siendo que la realidad no es así, porque uno sale, digamos, aquí a las calles del Valle de Toluca y pues el sol ni siquiera está asomado y no hay cielo despejado, pero a lo que voy, el columnista pues dice lo que se le dé su regalada gana, pues al fin y al cabo esa es la libertad de expresar, ya que le crean los lectores o no le crean, o aporta algunos elementos que le den sustento a su opinión, pues es otra cosa, ¿no? Pero propiamente, pues el columnista dice lo que se da su regalada gana, calumnia a alguna persona, elogia a otra, descalifica a una institución, le echa flores a alguna organización privada, puede hacer lo que se le dé su regalada gana, pues es el género periodístico donde la opinión pues se expresa, y ya pues es la opinión de quien escribe. No así los otros géneros periodísticos, que sí traen un rigor de traer sustento, de traer argumentos, de traer datos duros, de quizás aportar algún documento que sustenten pues la visión que el periodista quiere transmitir sobre un tema en específico, y quizás ahí es donde el presidente digamos, le da un recargón al columnista que días atrás hizo referencia a un tema relacionado con la salud y atribuía la responsabilidad directamente al presidente López Obrador, pero pues al fin y al cabo esa es la columna, decir lo que uno considere. Y vuelvo ya para cerrar el comentario, si los lectores le creen al columnista, pues adelante, y si no, pues también. Ahí ya depende de cada uno de los lectores a qué columnista, que afortunadamente hay muchos y esperemos que haya más, pues sí lo toman en serio, o simple y sencillamente dice, pues, trae algo personal con un personaje político o con alguien en específico. Vámonos a otros temas, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Ayer hubo en la Cámara de Diputados una postura firme. Les soy sincero, yo había dicho en este espacio que quizás las manifestaciones que estaban realizando los activistas que se oponen a que el gobierno, que encabezado por Alfredo del Mazo Maza, meta reversa en la autorización del aumento de 20% al transporte público de pasajeros aquí en el Estado de México, no llegaría a mayores, pero todo parece indicar que sí. Aunque son pocos, pero pues al fin y al cabo sí son activistas, se saben mover, han tenido permeabilidad en algunas plataformas digitales, sobre todo medios tradicionales casi, ¿no? Y ya la bancada más importante del Congreso local, déjeme decirlo así, les tomó la palabra y hubo una postura sumamente interesante. Ayer se narraba por nuestra compañera Veneranda Mendoza
y vamos a platicar con uno de los actores más adelantito, pero ya está Bene en la línea telefónica. Bene, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec otorgó la libertad absoluta al activista José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, después de que la Fiscalía no lograra acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión. Sin embargo, Pérez Espinosa aún seguirá en el penal estatal La Perla, ubicado en Nezahualcóyotl, al menos hasta el 29 de enero próximo, cuando se realice la próxima audiencia por la tercera carpeta por el delito de robo a casa-habitación, con la modificativa de haberse cometido con violencia, en la que también se le acusa. La libertad por la causa penal 372/2018 se determinó la tarde-noche de este miércoles, después de que la supuesta víctima agotara el plazo de un año para presentar su desfile probatorio, pues uno de sus dos testigos nunca acudió y el que se presentó admitió que el delito no se cometió. El auto de apertura del juicio oral por esta carpeta fue el 27 de agosto de 2018, por lo que debió dictarse sentencia el 23 de agosto de 2019. No obstante, debido a que Humbertus se enfermó de pancreatitis aguda, fue intervenido y se mantuvo en recuperación durante 3 meses, el plazo de resolución se alargó hasta el 23 de noviembre de 2019. La audiencia de cierre para las pruebas de cargo se estableció el 28 de noviembre, pero el Ministerio Público entabló recurso de recusación contra el juez, a quien señaló de parcialidad, con lo que logró alargar el procedimiento. El instrumento jurídico le fue rechazado, es decir, este recurso de recusación no fue admitido al final de cuentas. Pérez Espinosa indicó en entrevista telefónica que la Fiscalía también ganó tiempo al no serle notificadas en tiempo y forma las diligencias. Por ejemplo, el pasado 15 de enero le fue notificada una audiencia 1 hora después de iniciada, lo que a su decir tuvo como propósito aplazar la diligencia hasta este miércoles, con la finalidad de aleccionar al testigo faltante, que tampoco se presentó el día de ayer. El defensor del derecho humano a una vivienda digna y decorosa seguirá en prisión al menos hasta el 29 de enero próximo, día para el que ha sido programada la siguiente audiencia por la causa penal 161/2018, en la que se le acusa de robo a casa-habitación con violencia. En este proceso, durante la etapa de las pruebas de cargo, tampoco se logró acreditar el hurto de una computadora, un celular y botes de pintura que se le imputan, pues la víctima no presentó las facturas para probar la compra y posesión de estos artículos, mientras el teléfono fue dado de baja por la propietaria varios meses después de levantada la denuncia. El activista está por concluir el desfile de las pruebas de descargo para que el juez emita sentencia, lo que podría ocurrir el mismo 29 de enero o, en su defecto, determinarse la modificación de la prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeto por otra medida cautelar para que atienda sus últimas audiencias en libertad, pues tampoco se probó la violencia con la que presuntamente se cometió el delito. Humbertus fue detenido el 4 de noviembre de 2015. En 2 primeras carpetas se le acusó de robo con violencia, pero resultó absuelto porque no se logró acreditar su culpabilidad. Su detención, desde el punto de vista de organismos defensores de derechos humanos, tuvo su origen en la batalla jurídica emprendida en contra del sector inmobiliario y los recursos ganados al acreditar algunos fraudes en los que pudieron estar involucrados funcionarios de extracción priista. En marzo de 2019, la legislatura local exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Poder Judicial mexiquense a agilizar la libertad de Pérez Espinosa. Hace unas semanas hizo lo propio el padre Alejandro Solalinde. Pues hay una buena noticia, aún a medias, porque, insisto, falta por resolver una de las 4 carpetas que se levantaron en contra de este activista, Eduardo. Podremos resumir el tema, bueno, al menos desde mi opinión, en que qué vergonzoso para la impartición de justicia en el Estado de México. Es verdaderamente de pena ajena y por supuesto debe de haber responsables cuando a un activista y a un liderazgo como Humbertus Pérez Espinosa, que encabeza intereses, pues sí, de personas de clase media que en su momento pudieron adquirir
una vivienda y, como ya lo narraste, empiezan a detectar vicios de origen en las estructuras. Humbertus ahora sí que empieza a abanderar estas causas jurídicas y descubre hallazgos increíbles, situaciones irregulares, las empieza a denunciar, empieza a ganar juicios, y eso por supuesto que afecta a los intereses y, entre comillas, la tranquilidad de muchos actores políticos del gobierno estatal, de altos liderazgos del PRI, y lo más fácil, agarran, le inventan un delito, tal cual, le inventan un delito y lo meten a la cárcel, y todo parece indicar que se les está acabando el teatro que le fabricaron a este dirigente, y ojalá que haya consecuencias, no solo que obtenga su libertad, por supuesto, Humbertus, que es lo que toda persona en su sano juicio desearía, sino también que aquellos que le fastidiaron la vida por casi 5 años, pues que tengan alguna consecuencia y que no haya impunidad en que los tomadores de decisiones en este Estado de México, cuando a alguna persona les es incómoda, pues lo más fácil era mételo a la cárcel y ahí se está quieto y tan. Y no, tiene que haber consecuencias. Si los casos que ya ha ganado, que simple y sencillamente se ha demostrado que le inventaron los delitos, y esta última carpeta de investigación que tiene pendiente, todo parece indicar que así será, que el caso se le cae a la Fiscalía y a todos aquellos que le fabricaron estos delitos, pues ahora sí que se tendría que estar buscando alguna responsabilidad en contra de todos aquellos actores políticos y funcionarios de primer nivel del gobierno estatal que hicieron lo posible por mantenerlo y lo mantuvieron desafortunadamente tantos años en la cárcel. Pues prácticamente le arruinan la vida a uno. Y así como se la fastidiaron a Humbertus, se le han fastidiado a una buena cantidad de mexiquenses que han hecho señalamientos y que lo más fácil dicen, mételo a la cárcel, ahí lo dejas y ya, se acaba el problema. Y es el caso de Humbertus porque de cierta manera tiene presencia, tiene liderazgo y algunos medios, le hemos dado seguimiento. Pero ¿cuántos dirigentes han padecido lo que está padeciendo José Humbertus Pérez Espinosa? Y simple y sencillamente, como no tienen los reflectores de algunos medios, pues pasan desapercibidos, ¿no? O de ciudadanos comunes y corrientes que están en la cárcel de manera injusta. ¿Por qué? Porque le inventaron delitos. Gravísimo, pero ojalá que exista el tiempo para que se haga justicia, ¿no, Veneranda? Estamos muy pendientes sobre el tema. Gracias. ¿Algo más, Veneranda? Por ahora es todo, Eduardo. Hasta luego, que estés muy bien. Excelente jueves. Nos está escuchando nuestra compañera Veneranda Mendoza, pues dándonos ahora sí que lo último del caso de José Humbertus Pérez Espinosa. Por acá hay mensajes. Carol Frank dice, adiós, gracias, justicia divina. Dice también Carol Frank, repite, un fuerte abrazo para toda la familia, en especial a su esposa y al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, que dice es inocente. Pues sí, es lo que muchas personas aseguramos, porque conocemos la trayectoria de José Humbertus, porque conocemos la investigación que se realizó y la imputación que le hicieron de manera falsa. Una acusación que simple y sencillamente se cae, ¿no? Otra de las fabricaciones que tuvieron y que han hecho los funcionarios del gobierno del Estado de México, una persona que les es incómoda, agarran y la encarcelan. Caso José Humbertus Pérez Espinosa, lamentable para el poder, para el esquema de impartición de justicia aquí en el Estado de México, para la Fiscalía, sus ministerios públicos, para el Poder Judicial y los jueces que abordaron en su momento el caso. Simple y sencillamente se les cayó el teatro a los altos funcionarios que deseaban tener a José Humbertus Pérez Espinosa privado de la libertad, y lo tuvieron casi 5 años. Todo parece indicar que en los próximos días estaría obteniendo su libertad. Vámonos, ya está en la línea telefónica. Hoy otro comentario. Julio Soto dice, felicidades para el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa desde Chihuahua.
Sí, pues sí, José Humberto, es recordar que no solo tiene presencia fuerte aquí en el Estado de México, sino en muchas otras entidades donde las empresas inmobiliarias hicieron su gran negocio otorgando productos de mala calidad, entiéndase las casas. José Humberto lo detectó, lo evidenció, lo argumentó, presentó procedimientos jurídicos, los ganó, y eso por supuesto que incomodó no solo a funcionarios, sino también a personas de la iniciativa privada que están metidos en el negocio inmobiliario. A ratito le damos más lectura a los mensajes que están llegando aquí a esta plataforma. Vámonos a otro tema también de coyuntura y que aqueja. El gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, decidió dar un aumento de 20% a los empresarios del transporte público. Se registraron varias manifestaciones. El aumento tuvo vigencia desde el 1 de enero. Hubo reacciones por parte de activistas y de ciudadanos que se sintieron agraviados con este aumento de 20% a la tarifa de transporte. Pasó de 10 a 12 pesos. Entre ellos está Dante Álvarez de Metrobús Toluca. Ya realizó junto con otros colectivos y organizaciones no gubernamentales diversas manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad de Toluca y en otros municipios, y ello pues ya tuvo una respuesta ya ahora sí que institucional, y todo parece indicar que firme, por parte del Poder Legislativo de 3 bancadas, Morena, PT y Partido Encuentro Social, que dicen que tendrán un acercamiento con el gobernador para estar revirtiendo el aumento, que en estos momentos está autorizado y en teoría va a entrar en vigencia el 1 de febrero. Dante, ¿cómo viste la postura de los diputados ante su petición? Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos al auditorio. Pues bueno, tenemos una respuesta relativamente tardía. Uh-huh. Ya desde diciembre habían ellos hecho un exhorto a que no se hiciera el alza de las tarifas, la cual Raimundo contestó que se tenía que hacer, el secretario de Movilidad. Más adelante algunos diputados se han posicionado y finalmente se ha logrado este que tú comentas, ¿no? Habrá que ver si desde la legislatura se puede derogar el alza de las tarifas. Nosotros entregamos una petición, uh-huh. El movimiento No al Tarifazo Domex, del cual yo soy parte solamente en las asambleas, se entregó una petición. Esa petición es que sea la legislatura la que, con base en investigación y estudios y análisis de expertos, determine cuál debería ser el costo de la tarifa y se deje de dar esta atribución a un secretario que aparentemente, aparte a cargo del erario, a cargo de que su salario se pague con los impuestos de todos, está privilegiando a el interés privado sobre el interés común. Entonces, para nosotros pues es una cuestión positiva el hecho de que los diputados ya estén buscando detener el tarifazo. El asunto habría que ver cuáles van a ser las herramientas. Raimundo Martínez ya está citado a explicar el porqué de las tarifas. Uh-huh. Seguramente él va a tener sus argumentos. En otros años de transparencia, yo tuve acceso al estudio para el aumento de las tarifas del 2017. Entonces, revisando ese estudio, que es algo así, es muy parecido con el que va a defenderse Raimundo, uno encuentra unas cosas extrañas, ¿no? Para empezar, el mismo estudio ya reconoce que los transportistas operan al 30% de su capacidad en todo el Estado de México, ¿no? Eso ya es demasiada sinceridad del documento. Sabemos que todos los documentos y las cifras siempre están truqueadas, ¿no? Entonces, uh-huh. El hecho de que ellos reconozcan el 30%, eso ya da claridad, ¿no? Sobre la ineficiencia en la que operan. Me comentan otras cosas. En el estudio tarifario, que los operadores tienen jornadas de 8 horas, tienen vacaciones, tienen un salario de nómina de 12,000 pesos y otras prestaciones sociales que en la vida real no existen. Uh-huh. Y esto era para justificar su tarifa de 12 pesos, de 10 pesos que diga. Por otro lado, ellos argumentan que con esa tarifa de 10 pesos, básicamente uno estaría pagando el crédito de la renovación de unidades que prometieron en aquel entonces. Entonces, simplemente su documento es muy criticable, muy cuestionable. En aquel entonces la transparencia tardó muchos días y no hubo la movilización que hubo en esta ocasión. Entonces, pues sí, no hubo tiempo de reaccionar con aquel documento y solamente solamente le dimos difusión, ¿no? Entonces, este documento es la herramienta con la que nos sirve para saber qué es lo que va a hacer Raimundo. Muy interesante, y esto último, me quedo con esto último que dices, ¿qué es lo que va a hacer Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, ante una postura ya muy firme, institucional, por parte de 3 bancadas en el Congreso local, que son mayoría, que es Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, donde le dicen
de frente y directo al gobernador: te pedimos que des marcha atrás en la autorización que dio el gobierno de aumentar 20%. Inédito, en ninguna otra entidad del país se había dado un aumento de este porcentaje. 20% se los dio el gobernador a los empresarios del transporte, que no son más allá de 50 familias, de 100 familias, que son los dominantes de dar servicio de transporte aquí a 6, 7 millones de mexiquenses que todos los días nos movemos en transporte público de pasajeros. De pronóstico reservada, ¿qué adviertes tú? ¿Qué postura tendrá el gobernador y Raimundo Martínez Carvajal ante esta ya petición formal y directa de que den marcha atrás en el otorgamiento de aumento al transporte público de pasajeros, Dante? Bueno, obviamente ellos van a defender la tarifa, estos ajustes tarifarios. Como tú lo mencionas, pagar 12 pesos es es la tercera tarifa, según nuestras investigaciones, más cara a nivel nacional, la tercera. Pero las más caras es la de Nuevo León y la de Baja California. Uh-huh. Pero allá, por ejemplo, hay descuentos para estudiantes y personas de la tercera edad. O sea, allá un estudiante está pagando 7, 8 pesos. Entonces, aunque tienen otra dinámica económica, tienen un salario mínimo más alto, uh-huh, ellos pagan menos de transporte público que nosotros, que no tenemos una calidad del servicio que corresponde. Más que la respuesta del secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, sobre el estudio tarifario, a mí me preocupa otra propuesta que también sonó por ahí ayer en las discusiones y por ahí alcancé a leer en algunas notas. Uh-huh. Como sabemos, varios de los legisladores no están capacitados en temas de movilidad. Por ahí todavía el año pasado un par de legisladores, incluso de esta bancada que es mayoría de Morena, siguen optando por usar el transporte como botín político, ¿no? Como moneda de cambio, como para acaparar y jalar votos. La vieja estructura partidista del Partido de Estado, uh-huh, que siguen proyectando ahora Morena, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí. Y lo que más me hizo ruido fue que algún legislador buscó por ahí hablar de los subsidios. Y es un tema delicado, porque si bien es cierto que con unas tarifas se está quitando literalmente un peso al pobre para dárselo al rico, uh-huh, con un subsidio lo que haríamos es que entre todos pagamos nuestros impuestos y el gobierno se los da directamente a estos empresarios. Eso ya también lo hizo Erubiel. Erubiel todavía al final de su administración hacían de esos eventos oficialistas, uh-huh, donde entregaban cheques gigantescos a los transportistas con el argumento de renovar las unidades. Sí, eso es algo increíble, que el gobierno intente mantener el negociazo, que es un negociazo del transporte público de pasajeros, que todos los días obtienen en efectivo miles de millones de pesos por el servicio que dan. Y bien, es lo que yo he dicho aquí, si en la Ciudad de México la tarifa prácticamente está a la mitad de lo que se cobra en el Estado de México, que somos vecinos, y allá les resulta negocio, ¿por qué acá no les va a resultar negocio? Pues claro que sí, pero como traen la complicidad, literalmente así lo digo, de el gobierno del Estado de México para concederles este 20% de aumento, dices, no, pues bueno, ¿dónde están parados? ¿De qué lado está el gobierno? De estar jodiendo a las familias mexiquenses en su economía y de estar beneficiando a un grupo de familias que son los dueños del transporte público en el Estado de México, ¿no? Entonces, bien lo comentas, no se sostiene el argumento del subsidio, y hay que estar muy atentos a eso. Hay que estar muy atentos y no permitir que les entreguen más dinero de las ganancias millonarias que ya obtienen diariamente. Entonces, uh-huh, sería un premio a la ineficiencia y seguramente es que no tienen ganadera los empresarios transportistas. Yo no estoy oponiéndome, a un servidor, en mi opinión, al subsidio tal como tal, ¿no? Hablabas de las tarifas en Ciudad de México. Sí, algunos de los del transporte público, como el Metrobús de Ciudad de México, tiene subsidios, pero obtuvieron estos subsidios después de haberse ordenado y haber sido más eficientes. Sí, sin lugar a dudas. Recordar cómo fue ese proceso, ¿perdón? Que varias empresas que ahora sí que corrían por la misma ruta, se unieron y conformaron las líneas del Metrobús. A partir de la unión que desaparecieron las empresas de microbuses, de camiones que daban el servicio y pasaban por un mismo lugar, el gobierno les hizo la convocatoria para que se sumaran en una sola empresa y que prestaran el servicio a través de lo que conocemos como Metrobús, ¿no? Y luego entonces, a partir ya de este modelo de negocio llamado Metrobús BRT, uh-huh, se les da un subsidio para renovación de unidades, ¿no? Pero es después de que se ordenaron y ya se estructuraron en un corredor.
Exacto. Acá en el Estado de México lo que tenemos es que bueno, estamos 2 fallidos mexibuses en el Valle de México, y bueno, en Toluca no hay nada, y entonces sería un error terrible darles un subsidio directamente si siguen trabajando bajo el esquema ineficiente del modelo hombre-camión, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tienen que hacer, y es algo en lo que hemos estado mucho alegando, es, en el 2015, por ahí impulsamos la ley de movilidad, que de hecho la normativa es bastante buena, solamente que en la práctica no se aplica. Hay un artículo que es el artículo 41. El artículo 41 de la Ley de Movilidad especifica que la Secretaría de Movilidad debería estar actualmente cambiando las concesiones únicas del modelo hombre-camión, que es el modelo que opera todo el Estado de México, a cambiarlas por concesión por corredor. Esto dice la ley desde 2015. Sin embargo, esa administración, desde que entró este secretario, no se ha aplicado la ley, y lo que hace Raimundo Martínez Carvajal es ellos le llaman prórrogas. Están prorrogando estas concesiones. Entonces, no está aplicando la ley, y si aplicara esta ley sería posible después acceder a un subsidio. Sin embargo, no está aplicando la ley y está heredando esta problemática por 10 años más, ya que las prórrogas son por 10 años. Uh-huh. Entonces, los 5 años que restan a Del Mazo y otros 5 años más de la siguiente administración van a ser legales estas concesiones. ¿Me explico? Entonces, no solo se aleja la posibilidad de tener un transporte público ordenado en los próximos 10 años, sino también hace muy complejo que se entreguen subsidios, ya que sería entregarlos a un modelo ineficiente. Entonces, esas son como las puntualizaciones que me gustaría hacer. Pues, Dante Álvarez, seguimos en el tema. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Y mencionabas ahí unas posturas encontradas. Nada, recordarte, si la memoria no me falla, una de las legisladoras de la bancada del Partido de Encuentro Social, que sufrieron una división ahí. Unos se declararon diputados independientes y, si mal no recuerdo, de la bancada solo se quedó con 3 o con 2 legisladores. Pero lo que quería llegar, que una de las legisladoras de esta bancada del Partido de Encuentro Social, que al fin y al cabo están haciendo mancuerna con Morena, pues su familia está dedicada y se ha dedicado al sector transporte, y quizás a partir de ahí es que ella en lo particular, no recuerdo su nombre, me comprometo a tener de día de mañana, pero ella en lo particular siempre ha estado empujando beneficios para el sector de movilidad, y quizás ahí supuestamente, supongo yo, que ella tendrá una postura diferente en lo que tiene que ver con esto que dicen que se retroceda para que no exista aumento en el transporte público de pasajeros aquí en el Estado de México, porque su familia pertenece a ese sector y, digamos, tienen intereses ahí. Supongo que cuando haya una votación, ella se tendrá que abstener de la misma por conflicto de intereses, ya que forma parte de ese sector. Pues, Dante, te agradezco, que estés muy bien. Seguimos en el tema. Gracias a tu auditorio. Gracias. Usted escuchó al joven avesado Dante Álvarez, lo he comentado aquí. Tengo el gusto de conocerlo ya hace varios años, prácticamente desde que egresó de la universidad. Se ha estado ahí preparando en temas de movilidad y muy activo, muy crítico, todo con el afán de que mejore los traslados en cuestión de tiempo, de eficiencia, que den un buen servicio. Y vaya, conformó en su momento el colectivo, la organización Metrobús Toluca ya, precisamente con el fin de que en Valle de Toluca se establecieran los metrobuses, estos carriles confinados y con camiones articulados que prestaran este servicio para que fuera más eficiente, más barato y no contaminante. Pero vaya, nunca les tomaron la palabra. 8:33, pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Sigue Hugo López-Gatell allá en Ramírez, allá en Palacio Nacional, hablando sobre el tema de coyuntura del supuesto desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Dice el gobierno federal que no es así, da su postura. Y me dicen que por acá hay algunos mensajes que nos han llegado aquí a la plataforma de Comunicadores MX y específicamente a este espacio que se llama La Sociedad, que estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Le damos lectura a algunos. Leticia Vega dice: viva el licenciado José Humbertus. Gustavo González Valdés, el coronel retirado del Ejército Mexicano, le mandamos un saludo por acá a este equipo de trabajo. Como siempre, gracias por estar atento aquí a la transmisión. Está también por acá Veda Segura, gracias comunicadores, la libertad del licenciado Humbertus, la libertad del licenciado Humbertus en la puerta. Pues sí, todo parece indicar que así será, que se les cayó el teatro a todos aquellos que lo querían y que lo mantuvieron, desafortunadamente. Le arrebataron casi 5 años de su vida, manteniéndolo privado de su libertad por un delito que le inventaron.
No hay de otra, tal cual. Es así. Bueno, es así, al menos aquellos que conocemos el caso a profundidad y que sabemos cómo se las gasta algunos funcionarios del gobierno del Estado de México cuando alguna persona les es incómoda. Yesdo Guadalajara dice, qué bueno que se reconoció la inocencia del licenciado José Humberto Pérez, así de podrido el sistema jurídico del Estado de México. Ale Vasgón dice, un fuerte abrazo al licenciado Humberto Pérez, Dios lo bendiga. Pues ahora sí que una buena cantidad de personas que conocen a José Humberto, que conocen su trayectoria y que conocen su causa, que es pues defender en su momento a aquellos que fueron abusados por las inmobiliarias que operan en este país. Él encontró grandes hallazgos, empezó a litigar, ganó los juicios y ello incomodó a muchas personas poderosas aquí en el Estado de México, a políticos y a empresarios que estaban haciendo mancuerna, desarrollando conjuntos habitacionales y por supuesto que tenían fallas de origen, ¿no? Vicios de origen estructural, y que ello ameritó pues una buena cantidad de afectaciones económicas cuando aquellos que adquieren una vivienda empezaron a iniciar procedimientos legales y los ganaron, gracias al amparo de José Humberto y a la asesoría jurídica y a la orientación. 8:36, vámonos, ¿qué hay para este jueves aquí en esta plataforma digital de comunicadores? A las 12 del día, Xicome Mazate con Mexicanidad. Este también es un espacio único, lo que comparte Xicome de nuestros orígenes como mexicanos está extraordinario. Echas un clavado a las 12. Una hora después, Luis Pantoja Ríos con su espacio de análisis de 1 a 2 de la tarde. De 5 a 6 está Unice Ortega con Teachers y Corners. Y de 6 a 7, Alejandra Zárate con Alternativa Sonora, lo que se tiene en esta plataforma digital. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.